Continuamos nuevamente con la doctora Federica desde Italia, donde nos va a ayudar y nos va a poner en el contexto actual sobre endoscopia en enfermedad inflamatoria intestinal. Bienvenida de nuevo, doctora. Gracias y buenos días de nuevo. Les mencioné que la ecografía intestinal es muy útil y muy importante, y todo eso es porque soy sonografista y también endoscopista. Ahora esta es mi segunda charla y explicaré por qué la endoscopia puede ser útil en la enfermedad inflamatoria intestinal y a su vez para el tratamiento de nuestros pacientes. Les mostraré por qué hacemos endoscopia, cómo la hacemos y cuándo debemos realizarla. Creo que la endoscopia sigue teniendo un papel clave en la EI porque puedo realizar biopsias utilizando la ecografía intestinal. Así que sin duda necesito la endoscopia para excluir otras etiologías y diferenciar a veces entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Por supuesto, el diagnóstico no es solo histológico, sin embargo, la histología es importante cuando necesitamos tener un diagnóstico. Podemos determinar algunos pronósticos porque tenemos factores pronósticos como la úlcera profunda y algunas lesiones que vemos en el lumen de nuestros pacientes. Podemos monitorear a nuestros pacientes con endoscopia. Sin embargo, le he mostrado que probablemente lo mejor es usar imágenes por cortes. Podemos evaluar complicaciones y nuevamente la ecografía intestinal es la mejor opción. Sin embargo, utilizando endoscopia podemos tratar complicaciones. Podemos dilatar algunos estenosis y puedo hacer eso utilizando ultrasonido. Lo último, pero no menos importante, es la vigilancia del cáncer colorectal. Es muy importante ver la mucosa, no solo la situación transmural. Así que para eso definitivamente necesito la endoscopia. ¿Cuándo y cómo realizo la endoscopia? La endoscopia nos permite evaluar la actividad de la enfermedad. Vimos la vigilancia del cáncer colorectal, pero cuando comenzamos un tratamiento, generalmente el consenso sugiere verificar la sanación endoscópica como un objetivo a largo plazo. Generalmente debemos realizar la endoscopia al inicio. Luego, después de 6 a 9 meses en pacientes de enfermedad de Crohn y después de 3 a 6 meses en pacientes de colitis ulcerosa, usando diferentes tipos de puntuaciones, porque la endoscopia puede darnos una evaluación directa de la sanación de la mucosa. Y les he mostrado que también podemos usar la ecografía intestinal en pacientes postoperatorios. Me refiero a pacientes con enfermedad de Crohn. Sin embargo, en este momento, para seguir la resección en pacientes con enfermedad de Crohn o en pacientes con colitis ulcerosa o para la vigilancia de un reservorio, la endoscopia es nuestro estándar de oro. Sin embargo, pueden ver aquí en la guía ECOESGAR que se publicó en 2019. En este momento estamos trabajando en con la nueva guía ECOESGAR. Verán que todos los nuevos pacientes diagnosticados con enfermedad de Crohn necesitan una evaluación del intestino delgado. Generalmente después del primer diagnóstico no uso la ecografía intestinal, no porque no confíe en la ecografía intestinal, sino porque a veces podemos usar algo en el tracto gastrointestinal superior. Así que prefiero tener una resonancia magnética en la vida del paciente y generalmente en el momento del diagnóstico. Pueden verificar la respuesta al tratamiento, pero nuevamente pueden verificar la respuesta transmural utilizando otras técnicas. En pacientes con enfermedad sintomática del intestino delgado, necesitan investigar el intestino delgado. Y sí, pueden usar la cápsula, pero generalmente la ecografía intestinal como primer método es la mejor opción. Y pueden considerar la evaluación con endoscopia o imágenes por cortes en pacientes con enfermedad de Crohn cuando tienen superposiciones. ¿Qué tipo de puntuación usamos en este momento? No tenemos una declaración de consenso sobre la puntuación de gravedad de la enfermedad endoscópica. Sin embargo, utilizamos algunas en ese sentido. Es muy importante usar eso y aplicarlo en la práctica clínica. Quiero decir, utilizarlo regularmente,
porque podemos estandarizar el protocolo de monitoreo y la comunicación entre los médicos cuando usamos el mismo lenguaje. Cuando utilizan la puntuación pueden ser más objetivos que una descripción libre. Pueden describir la estandarización de la extensión y gravedad de la enfermedad, pero a veces la extensión en la puntuación no es tan clara, lo veremos. Y pueden evaluar los efectos del tratamiento, porque si tengo un paciente con colitis súbita y mi puntuación endoscópica es 3 y luego cuando tengo el control es 1 o 0, significa que han tenido una respuesta a una sanación de la reposa. Así que podría ser muy importante el seguimiento en los pacientes. Y deben pensar en las limitaciones que tienen. Necesitan describir todo, porque es importante tener una descripción en su informe. Sin embargo, la puntuación es algo más que puede ser útil y puede estandarizar el seguimiento y el monitoreo de sus pacientes. ¿Cómo hacer eso? Para la enfermedad de Crohn es bastante sencillo. Usamos principalmente la puntuación endoscópica simplificada. Está válido, solo tienen unos pocos parámetros. Úlceras. Deben describir el porcentaje de superficie ulcerada y el porcentaje de superficie afectada. Y si tienes o no estenosis, ¿qué tipo de estenosis? La puntuación varía de 0 a 50 y 6. Y deben puntuar cada segmento. Por eso la puntuación es tan alta, pero es simple. Quiero decir, si comienzas a usarla, puedes calcularla mentalmente durante el examen, así que no es tan difícil en mi opinión. ¿Qué pasa con la colitis ulcerosa? Lo que usamos principalmente es el My Endoscope Score. Eso no está validado, tenemos una validación de índice endoscópico de severidad de la colitis ulcerosa. Sin embargo, es un poco más complicado. Les mostraré, este es mi puntaje, así que normal, sin actividad, sin inflamación, bastante fácil. En la última imagen ves muchas cicatrices, pero es una situación de remisión. Podría ser una enfermedad leve con hiperemia, eritema y un patrón vascular disminuido. Y en el pasado, leve friabilidad. Ahora la friabilidad está en el número 2, donde también tenemos erosiones, y el eritema marcado está en el número 3, donde tiene sangrado espontáneo y ulceración. Así que es bastante fácil, pero solo describes la peor lesión. Quiero decir, si solo tienes una úlcera y el colon es normal, es un número 3, pero si tienes mucha ulceración sigue siendo un número 3, así que es complicado entender exactamente qué ha pasado. Puedes describir muy bien la situación, por lo que necesitas la descripción en ese caso. La UCEIS es un poco mejor porque describe el patrón vascular, el sangrado y la presencia de erosiones y ulceraciones. Así que es otra posibilidad. Necesitas más tiempo para calcularlo, pero podría ser muy útil. Y si comparas las dos puntuaciones con la histología, por ejemplo, tiene una correlación más alta usando el UCEIS. Solo para saber, es curioso porque en 2020 se propuso este índice ACE. Este es un índice en colitis ulcerosa aguda severa para predecir la no respuesta a esteroides en la admisión hospitalaria de estos pacientes con colitis aguda severa. Así que la puntuación en estos estudios de construcción fue un estudio prospectivo bastante grande, un estudio aleatorizado y controlado. Comparamos infliximab y ciclosporina. Usaron esta puntuación para entender si era útil predecir la respuesta. Así que si tienes un paciente y la predicción de respuesta a esteroides es muy baja, probablemente puede comenzar con otro fármaco. Este es el punto. La puntuación se compone del nivel de albumina, CRP y severidad endoscópica. Pero no es solo un sistema de puntuación de 0 a 1, es solo remisión 0 o actividad 1. Así que severidad aumentada 0 o 1. Así que la puntuación es 0 y 3. Es bastante fácil y les muestro que los pacientes con un índice ACE de 3 no respondieron a los esteroides intravenosos. Y los pacientes con una puntuación de 0 respondieron a esteroides. Así que es útil en la práctica clínica algo nuevo. ¿Cuál es el futuro de la endoscopia para la EI?
La integración de técnicas endoscópicas de próxima generación como la inteligencia artificial y la endoscopia molecular emergente probablemente mejorará la gestión de nuestros pacientes. Lo primero fue la endoscopia de alta definición. Así que si comparas la alta definición con los endoscopios antiguos, ves la diferencia cuando realizas tu examen. Y en el pasado, la guía, la de Shannick, sugería que, por ejemplo, para la vigilancia del cáncer debías usar colorantes durante la endoscopia, así que carmín, índigo o azul de metileno para detectar el cáncer o la displasia. Sin embargo, recientemente entendimos que la endoscopia de alta definición es bastante buena en comparación con la otra técnica. Y otra cosa que sabemos es que podemos usar la cromendoscopia virtual. La cromendoscopia virtual puede mejorar el detalle de la mucosa y los patrones vasculares sin la aplicación de colorantes. Así que sin azul de metileno o carmín índigo en tu endoscopio y demuestra una alta precisión en la definición de la inflamación de la mucosa con una correlación muy fuerte en la histología. Así que es muy útil porque ves el contraste entre los vasos sanguíneos superficiales y profundos. Esta es otra técnica muy interesante que comencé a usar, pero solo en ensayos clínicos. Así que no en la práctica clínica, pero es muy interesante porque es algo que haces en la vida real. Así que pones una sonda en tu endoscopio, en el canal de tu endoscopio y en la parte superior de la sonda tienes un láser confocal y realizas la endomicroscopia, láser confocal. Necesitas una infusión intravenosa de fluoresceína, así puedes ver realmente, puedes ver la barrera intestinal. Y te mostraré, puedes ver la criptitectura, puedes ver la exfoliación celular, puedes ver los vasos y puedes ver la fuga de fluorescina fuera de los vasos. Así que es muy interesante porque es la vida real, te quedas allí y solo ves estas imágenes. Y en estos estudios demostraron que si logras una sanación de la barrera intestinal, esto es superior a la endoscopia. Esto es superior a la remisión histológica para predecir los resultados adversos. Este estudio incluyó a más de 180 pacientes, realizaron ileoconondoscopias y evaluaron la función de la barrera intestinal usando endomicroscopia confocal. Tuvieron un seguimiento, por supuesto, para entender si tendría algún brote de enfermedad, hospitalización, cirugía o si necesitarían una escalada de la dosis del fármaco. Lo que observaron es que si comparas la endoscopia, esta es la línea de probabilidad de tener uno de estos eventos adversos. Si comparas la presencia o ausencia de remisión endoscópica, como mi puntaje endoscópico igual o menor a 1 o mi puntaje endoscópico de 0, la diferencia es significativa. Esto significa que si logras una remisión endoscópica, el riesgo de tener un resultado adverso mayor es bajo. Y lo mismo ocurre con la histología. Pero al observar algo más, es lo mismo con la sanación de la barrera en el colon. Sin embargo, se puede ver que hay una diferencia que es mayor entre las dos líneas, así que probablemente sea mejor. En la enfermedad de Crohn es interesante observar que la ausencia de erosiones no es significativa, mientras que un CESCD menor a 3 es significativo, aunque realmente solo un poco. La histología no es significativa, sin embargo, nuevamente tienes una sanación de la barrera, tanto en el colon como en el ilion puedes ver, y especialmente en el ilion se puede observar una diferencia. La curva de supervivencia es muy diferente. Otra técnica es la endocitoscopia. La endocitoscopia es algo diferente. Tienes un endoscopio que es distinto porque tienes el endoscopio en tu endoscopio, lo que te permite evaluar la ultraestructura de la barrera intestinal. Es una magnificación ultra alta. ¿Ves? Como un oftalmólogo puedes aplicar un color sobre la
sobre la mucosa, al igual que hacen los oftalmólogos en los espacios que tomamos en las biopsias, y es superior a la endoscopía convencional. Y nuevamente me gustaría mostrarte una imagen. Aquí ves la sanación de la mucosa, una enfermedad activa severa, y me gustaría mostrarte de nuevo, este es un tipo de puntuación que puedes utilizar, las formas de las grietas, la distancia, la arquitectura de los vasos, eso es lo que se propone usar como puntuación. Algo nuevo, pero me gustaría mostrarte esto. Esa es la mucosa normal en un paciente a la izquierda. En el medio está la endocitoscopia y a la derecha tienes la histología. Así que es muy similar a la histología y ves una enfermedad antigua. Mucosa, endocitoscopia y nuevamente histología. Así que es muy interesante. La endoscopía molecular es otra cosa, es algo muy nuevo, es una herramienta prometedora para predecir la respuesta a la terapia mediante la detección de objetivos moleculares a través de sondas guiadas por láser. Es una terapia personalizada, es algo muy nuevo, pero nuevamente me gustaría mostrarte que en este primer estudio piloto en humanos, esta técnica de imagen fue capaz de detectar pólipos en la endoscopia convencional utilizando luz blanca. Y finalmente la inteligencia artificial nos apoyará. Sin duda es muy útil porque puedes estandarizar tu enfoque en la endoscopía, puedes reducir la variabilidad entre observadores, puedes mejorar la precisión, es algo que puedes usar en tu práctica clínica. Y me gustaría mostrarte este EndoBrain, que es un tipo de inteligencia artificial. Esta es una enfermedad activa y la inteligencia artificial puede ayudarte porque este cuadrado que ves aquí, ahora puedes ver muy bien, pero el cuadrado te ayuda a decir, ok, haz zoom allí. Y ves que aquí tienes una lesión. Ahora, con una cromendoscopia virtual puedes ver muy bien el patrón de las fositas y esa es una lesión de la cromendoscopía con colorante, que sin duda es muy bonita, pero lleva tiempo. El problema de la inteligencia artificial, o probablemente lo mejor de la inteligencia artificial, es que la máquina nos necesita. Quiero decir, necesitamos hacer una inspección precisa porque la inteligencia artificial solo puede evaluar lo que le mostramos. Y la precisión es menor para hallazgos límite, como lesiones pequeñas o inflamación leve. Y el otro punto es que si la lesión como la displasia rara es difícil para la inteligencia artificial predecir. Y esta es una publicación interesante sobre gastroenterólogos que demuestran que los informes endoscópicos muestran la máxima severidad. Sin embargo, si utilizas inteligencia artificial puedes cuantificar mejor la lesión, así que en el futuro la aplicación de esto podría ser útil también en ensayos clínicos. Pero si tenemos un nuevo sistema, si tenemos algo avanzado, necesitamos un nuevo sistema de puntuación y uno de ellos es el puntaje Picasso. Es un puntaje válido utilizado en cromendoscopía virtual y se ha demostrado que correlaciona muy bien con la histología, con los puntajes de actividad histológica de Roberts, Nancy y otros. Y solo para mostrarte una imagen, para mostrarte cómo puede funcionar en la práctica clínica, este es un sistema de inteligencia artificial de cromendoscopía virtual y te muestro. Aquí este es el paciente en remisión, así que presionas un botón y utilizas la cromendoscopía virtual. Aquí puedes ver una actividad, así que la máquina te indica la probabilidad de inflamación allí y aquí tienes una actividad significativa. Así que la máquina te dice cuál es el porcentaje de inflamación y lo calcula. Y por supuesto le enseñas a la máquina cómo hacerlo y luego puedes hacerlo, pero puedes enseñarle a tu máquina muchas cosas. Por ejemplo, en este caso le enseñaron a la máquina cómo ver el espacio histológico. Esto es la imagen original. Los patólogos anotan y enseñan a la máquina dónde está la inflamación. La zona inflamatoria y la máquina detecta la lesión
sino también en cápsulas planetarias. Muy, muy interesante porque puedes tener un tiempo de revisión en 3 minutos y 2. Y generalmente para ver un video necesito de 20 a 30 minutos, así que consume tiempo. Pero en este caso, la precisión de la inteligencia artificial para la cápsula planetaria es muy, muy buena en pacientes con enfermedad de Crohn. Solo unas pocas palabras para recordar que la endoscopía es importante, pero es fundamental asegurar una preparación adecuada, garantizar una sedación adecuada para tus pacientes, elegir el endoscopio correcto y comprender la anatomía. A veces después de la cirugía leo muchos informes con estenosis, pero no eran estenosis, era anisoperitalistismo lateral. Así que el endoscopista llegó allí, pero el lumen estaba detrás, así que tuvo que retroceder. Y si no lo sabes, a veces dice, bueno, estenosis, pero ese es el grupo alto. Así que es muy importante conocer la anatomía, recordar que tienes que atravesar el ileón y no solo 5 centímetros, probablemente un poco más, y usar el término correcto en tu informe. Y gracias por su atención.